Hola, mi nombre es Karen. La mayoría de ustedes sé que no me conocen porque hace muchos años que no vivo en Argentina. Estoy viviendo en España, pero nací en Zárate y asistía regularmente a la iglesia de San Martín. Ahora aquí en Tenerife voy a una iglesia pequeñita que se llama Iglesia Evangélica Peniel, donde trabajo con los niños a la escuela dominical y también con los jóvenes y adolescentes que hay en la iglesia. Tengo mi familia, parte de mi familia ahí en Zárate. De hecho, Ro es mi tía. Por eso me invitó a participar en esto tan lindo que tienen ustedes, que aunque no puedan reunirse, podemos hablar por este medio. Incluso puedo estar yo y ser parte también de este encuentro que tienen. Sepan disculpar si me escuchan alguna palabra en español. Lo voy a aclarar porque hace muchos años que no vivo en Argentina. Si bien no perdí mi acento tanto, las palabras se me escapan, se me van. Y bueno, y me cuesta a veces pensar qué palabras puedo decir y cuál no. Pero dicho esto, eh, vamos a lo que nos importa. Sepa también disculpar si escuchan algún ruido por detrás. No estoy sola, tengo mis dos perros acá que no paran de hacer cosas. No sé por qué, pero bueno. Así que si escuchan algún ruidito o algo, pues son ellos que andan por ahí. Así que vamos a empezar. Yo quería hablarles de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana está en el Evangelio de Juan. Es un pasaje muy conocido, el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 42. Y es un pasaje que suele usarse principalmente para evangelizar, ¿no? Porque justamente es una de las cosas que el Señor comparte allí. Comparte el mensaje de salvación. Le dice a la mujer que si Él le diera de beber el agua de vida, ella no iba a tener sed jamás, haciendo referencia justamente a la salvación que solo Cristo nos puede dar. Pero yo no quiero hoy tomar esa cuestión del pasaje. Yo quiero recalcar, tomar otros puntos que están ahí y que no están por casualidad. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que en la Biblia nada está por casualidad. Y muchas veces leemos y pasamos por alto pequeños detalles y no nos damos cuenta, ¿no? Leemos de corrido así el pasaje muy conocido, archiconocido, y pasamos de largo y nos perdemos de cosas que son muy interesantes y que están ahí por una razón, ¿no? Porque el Señor las puso ahí y no las puso por azar. Entonces yo voy a nombrar un par de cositas nada más que me llamaron la atención de ese pasaje y cómo puedo llevarlas a mi vida personal, cómo veo que hasta hoy se pueden aplicar en nuestras vidas, principalmente en este tiempo que estamos viviendo, que muchas veces es muy difícil, principalmente para ustedes que están en una edad complicada por la sociedad también que nos rodea, si bien nos afecta a todos, pero creo que los jóvenes y los adolescentes viven un tiempo muy difícil en la actualidad y que tal vez ninguno de nosotros haya vivido. Entonces por eso quería recalcar este par de puntos que puedo ver ahí. La primera cosa que veo es que el Señor decide pasar por Samaria. O sea, el Señor va de viaje y en su ruta está de por medio Samaria. Como bien es sabido, en esa época los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y los judíos llegaban al punto de evitar pasar por Samaria. O sea, no importaba que tuvieran que caminar más, preferían caminar más antes que pisar suelo samaritano. Llegaba hasta ese punto la rivalidad que tenían con los judíos. Sin embargo, el Señor está allí, pasando por Samaria, se siente cansado, es la hora del mediodía,
y se detiene junto al pozo. No era casualidad, el Señor sabía con quién se iba a encontrar porque era Dios. La que no sabía con quién se iba a encontrar era nuestra protagonista de la historia, ¿no? Y ahí vemos al Señor, como quien dice, en una cita, ¿no? Esperando por esta mujer sentado en el pozo, justo a la hora del mediodía, a la hora de más calor. Y esa es otra cosa que llama la atención. Las mujeres generalmente solían sacar agua del pozo por las mañanas, solían ir temprano, porque después hacía calor, básicamente ir cargando con los cántaros de agua hasta la casa, pues seguramente se hacía más pesado, ¿no? Pero esta mujer no, esta mujer estaba a la hora del mediodía sacando el agua, no era una cosa normal. Lo que me lleva a pensar que probablemente, siguiendo las costumbres de la época, ¿no? Pensando en las costumbres de la época, ella estaba a esa hora para evitar probablemente encontrarse con las mujeres de buena reputación, porque ella no era una mujer de buena reputación, como bien sabemos, ella había tenido 5 maridos y estaba ahora mismo viviendo en adulterio, porque con la persona que estaba conviviendo no era su marido, estaba viviendo con un hombre, pero no era su marido. Entonces, probablemente en el pueblo, pues, hablarían mal de ella, como es lógico. Y sin embargo, ella está a punto de encontrarse con el Señor. Y lo que me lleva a pensar otra cosa. El Señor no mira la condición que ella tenía. O sea, ella no era una buena mujer. Y probablemente si yo hubiese estado en el pueblo, seguramente no me habría juntado con ella porque ahí va la adúltera. No voy a mentir, es probable que ella viviera esa situación a diario. Y el Señor lo sabía. Entonces el Señor no tiene reparos en dirigirse a ella. No tiene reparos en hablarle y no tiene reparos, a pesar de que era samaritana y él conocía su condición porque él sabía que ella era una adúltera. Él le habla, él se dirige a ella. Y eso es lo que me gusta. El Señor está ahí frente a una humilde mujer de mala vida y no escatima que ser Dios para dirigirse a ella. Él está ahí y se dirige a ella y le habla. Para él no era poca cosa ella. Muchos pensarían, muchos si hubiesen sabido quién era Jesús, habrían dicho, ¿cómo vas a hablarle a ella? Y sin embargo el Señor la eligió a ella. Después más adelante vemos que el Señor toca su vida de tal forma, cuando la conversación sigue adelante, que ella se convierte en la primera en conocer de la boca del propio Señor que Él era el Mesías. Es la primera vez que el Señor confiesa abiertamente frente a otra persona, sin que otro se lo diga, o sea, Él mismo lo dice, yo soy el Mesías. Cuando ella le pregunta, cuando ella le dice, bueno, sí, estamos esperando al Mesías, sabemos que el Mesías va a venir de los judíos, él le dice, yo soy con el que hablas, ¿no? Entonces, ustedes fíjense hasta qué punto el Señor tiene estima por esta mujer, el Señor tiene estima por nosotros, el Señor no piensa que ella no vale nada, porque ella en verdad para la sociedad no valía nada. Era una mujer, que en aquella época ser mujer era mucho más complicado que ahora, era adúltera y encima era samaritana, o sea, tenía todas las cosas en contra. Y el Señor no ve eso, el Señor vio más allá de eso, vio a una de sus mujeres, a una de su creación, vio a una hija más que necesitaba ayuda, que tenía sed, que necesitaba de esa agua que él le estaba ofreciendo, que tal vez ella andaba buscando de marido en marido, no lo sé, pero el Señor no la dejó de lado, el Señor le habló, el Señor la tocó y le reveló
una cosa sumamente importante. Le dijo, yo soy el Mesías. Ese al que están esperando, soy yo, con ese, con el que estás hablando. Cuando ella se da cuenta, cuando el Espíritu Santo, cuando la luz del Señor le resplandece, ella se da cuenta con quién está hablando y automáticamente deja todo y sale al pueblo a decir, miren, acá hay un hombre que probablemente sea el Mesías porque me dijo todo lo que yo había hecho, porque me habló, porque se dirigió a mí y sabía toda mi vida. Y sabía mucho más, en realidad. El Señor podía ver su corazón. Y eso era lo que el Señor estaba viendo, la sed que ella tenía de él. Y no le importó ni que era mujer, ni que era samaritana, ni que era una adúltera. Y esto es lo que me gusta de ese pasaje. Esa humanidad que se ve en el Señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Señor llega a ella y no le da de lado. Y tal vez vos estás hoy en situaciones difíciles. Tal vez estás en una casa, en un hogar, donde tu familia te da de lado porque no comparte que tú vayas a la iglesia. O tal vez en el colegio, en el instituto, en la secundaria, tus compañeros te dejan de lado o te tratan mal o te desprecian o simplemente la sociedad te desprecia por el simple hecho de no tener el estatus social que hay que tener, por tener menos dinero, cuántas cosas. Pero sin embargo hay alguien que es mucho más importante que todo eso, que no te desprecia. Y ese es el Señor. El Señor siempre está ahí al lado nuestro, siempre está ahí en nuestro peor momento, siempre está ahí cuando más lo necesitas. Él está ahí, sentado al lado del pozo. Y a pesar de que vos seas su hija y que ya hayas tomado del agua de vida que Él te da, Él sigue siempre al lado tuyo. Y a veces estamos sedientas porque nos olvidamos de todo lo que Él hizo por nosotros. Pensamos que no valemos, pensamos que somos poca cosa. Y para el Señor no somos poca cosa. Él está ahí al lado tuyo todos los días. Todos los días se sienta al lado del pozo para preguntarte cómo estás, para preguntarte cómo te fue, para preguntarte cómo te sentís, porque Él tiene cuidado de nosotros y a Él le importás. No le importa tu situación social, no le importa si tenés dinero o no tenés dinero, si sos buen estudiante, si no sos buen estudiante. El Señor llegaba a todas las personas y eso es lo que me encanta de la vida de Jesús. Cuando leemos la vida de Jesús, vemos cómo Él, por donde pasaba, rompía los moldes, cambiaba las reglas, no dejaba indiferente a nadie, para bien o para mal. El Señor siempre, siempre se salía del molde. Y así lo hizo con esta mujer. El pasaje, la historia de ella termina diciendo que muchas personas creyeron en el Señor por lo que ella les había contado y porque luego fueron y lo vieron. Pero muchas personas creyeron por el testimonio de ella, por el testimonio de la que había tenido 5 maridos y de la que era una adúltera. Había tenido un encuentro con el Mesías. Pasó de ser la mujer ignorada del pueblo a ser la mujer que había hablado con el Mesías, la mujer que el Mesías había tocado, la mujer que Jesús había cambiado. Y vos podés también ser como esa mujer, yo puedo ser también como esa mujer. Y muchas veces, como les decía hace un rato, pasamos por al lado del pozo y no nos damos cuenta que el Señor está ahí, que el Señor está ahí hablándonos siempre. Que mi deseo, mi idea a la hora de hablar esto, de transmitirles este mensaje, este humilde mensaje, es que no seas indiferente. No dejes que el Señor se quede sentado en el pozo. Habla con el Señor. El Señor puede transformar tu vida así como transformó la vida de millones de personas. Y no pienses que no valés. No pienses que sos poco. No pienses que yo que voy a hablar, yo que voy a decir,
yo qué voy a compartir, yo qué voy a hacer en la iglesia. No pienses así. No vales poco para el Señor. No vales poco para el Señor. Ninguna de nosotras. Somos muy importantes para Él y somos especiales para Él. El Señor está ahí y te busca como buscó a esta mujer. No fue casualidad que el Señor fuese al pozo a esa hora. No fue casualidad. Como no es casualidad que hoy estés escuchando esto. Mi deseo es ese, que puedas leer la vida de Jesús de una manera diferente, de una manera renovada, y que puedas ver que el Señor es ese Señor que no dejaba indiferente a nadie y que lo que tocaba lo cambiaba. La mujer seguramente que siguió teniendo problemas, su pasado no desapareció de la noche a la mañana, pero ahora tenía una vida distinta, ahora tenía una vida renovada, una vida cambiada. Había tenido un encuentro con el Mesías. Qué privilegio que tenemos todas, que podemos llegar al Señor con solo una palabra, a una oración de por medio. No nos olvidemos de esto, no pensemos que valemos poco. Hoy en día estamos bombardeados por todos lados que eres un estatus, eres lo que aparenta ser en la foto de Instagram, eres lo que aparentas. No, no pienses así, no pienses que no vales. Vuelvo a repetir lo mismo. El Señor dio su vida por ti. Tú eres un bien muy preciado para Él. No te pagó barata. Pagó con su vida por cada uno de nosotros. Sos muy importante para Él. Él te ama y a Él no le importa tu situación. Él, hagas lo que hagas, no estoy diciendo que, como siempre le digo a mis chicos, que podemos pecar gratis porque costó mucho. Pero no hay pecado o no hay situación en la que tú puedas estar que el Señor no pueda arreglar, ni pecado que el Señor no pueda perdonar. Hace como la mujer y escúchalo cuando el Señor te hable. La mujer se podría haber ido del pozo y no le podría haberlo ignorado y haberlo dicho: yo a ti no te doy agua porque tú eres judío. Sin embargo, ella le escuchó. Escuchalo vos también, que te está hablando. No sos poca cosa para el Señor. Un besito. Espero que les haya gustado y que sea de bendición para ustedes. Espera, ¿te pensabas que te ibas a ir sin tarea? De ninguna manera. Te reto a que encuentres en la Biblia 5 personas que para la sociedad de esa época eran completamente invisibles, pero que el Señor vio. Y a vos personalmente te reto a que mires a tu alrededor y encuentres a esa persona que es invisible, pero que el Señor te la puso ahí para que tú la veas. Ahora sí me voy. Un besito, chao.